amigos, soy Juan Ponce de Venezuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. Para comentarles en este momento que el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores se inauguró la muestra Luz de Ojo, ensayos fotográficos documentales, exposición colectiva curada por nada menos que Cecilia Larrapiur, que reúne el trabajo de los fotógrafos Adrián Portugal, Colin Ordóñez, Ángela Ponce, Sharon González, Paola Jiménez y Lucio Mora. En sus obras podremos ver como protagonistas al ser humano. Esto fue, digamos, la inauguración, porque ya fue la inauguración el viernes 12 de abril, pero la muestra está abierta hasta el 26 de mayo y el ingreso es libre. Ustedes pueden ir de martes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche. Sábados, domingos y feriados está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si no conocen, la dirección es Ucayali 391, precisamente en el Damero de Pizarro, en el centro histórico. Será oportunidad para que hagan un pequeño recorrido, porque la Cancillería es la sede principal, digamos, de Relaciones Exteriores, precisamente está al costado de la sala Inca Garcilaso. Los autores. Adrián Portugal va con el Tratado sobre el Dolor. La capacidad masculina para soportar y tal vez hasta disfrutar el dolor. Es el comentario en la difusión de esta muestra. Pero el mismo autor en su página web pone esta pregunta, ¿no? ¿Es cierto que toda pelea es, en el fondo, contra uno mismo? Y seguro, es una pregunta que martillea nuestro cerebro, porque esto nos sucede ya sea tanto en los términos de pelea, que puede ser también en momentos reflexivos de cada uno y en cada situación, ¿no? Lucio Mora va con Trujillo, relación descriptiva del fenómeno del niño del siglo XVIII y XXI. El autor nos interpela y pone en evidencia la compleja relación del hombre con la naturaleza. Ángela Ponce, que es la otra autora, con el tema Mujeres que buscan. Las víctimas del conflicto armado interno aún hoy continúan buscando justicia y verdad. En nota propia de Ángela dice, este ensayo pretende aportar a la creación de una memoria colectiva al reivindicar las voces de mujeres ayacuchanas, luego de ser reprimidas por un régimen de miedo y obediencia, violaciones sistemáticas y la obligación de luchar en las filas de los grupos terroristas. Llámese Sendero Luminoso en los años 80 o a finales de los 80-90 ya el MRTA. La otra autora, Sharon González, su título de su muestra es Historia Clínica. Historias clínicas o la lucha del ser humano ante los grandes desafíos de la salud mental y la poca importancia de la sociedad y del Estado por ayudar a sanar a los enfermos de esquizofrenia o con patologías relacionadas con las alteraciones de la mente. Cuando la curadora Cecilia Larrapiur afirma que estamos convencidos del poder de la fotografía para informarnos, emocionarnos y sobre todo ayudarnos a reflexionar sobre diversos temas con los cuales convivimos a diario como sociedad. Agregaríamos, también es el sentir de los autores, a juzgar por sus temas expuestos. Ahora, en lo nuestro. Él es fotoperiodista. Después de ejercer 5 años el diseño gráfico, descubre que su verdadera pasión es la fotografía. Que a diferencia del diseño, esta, es decir, la fotografía, la cámara fotográfica, le da la libertad de ser él.
Ahora tiene su productora y una intensa actividad audiovisual. Su esencia, su fuente inspiradora sigue siendo la fotografía. En breve, con Alberto Orbegoso Cimarra. Esta es la otra caja de Pandora, su programa, un encuentro entre fotoperiodistas, fotógrafos, creativos. Y en esta ocasión, nuestro amigo, colega, nos vemos después de tiempo por esa vía de Zoom, pero sin duda hemos compartido algunos momentos. Además, envidiable su carrera, su trayectoria. Y él nos va a comentar por qué es envidiable. Digo envidiable porque él empieza directamente en un medio de comunicación como diseñador. Y luego se da cuenta que sí, el diseño es suyo, pero no tanto como para dedicarle su pasión, que es lo visual sin duda, pero es el área de fotografía. Y para decir algo más, hoy en día él está más dedicado, digamos, está dedicado entre lo que es la fotografía, dedicada a producir para medios, pero a través de instituciones. Antes ha recorrido las instituciones públicas. Previamente, como nos va a contar, lo hizo en medios como Diario Perú 21, Epensa. Epensa en ese entonces, digamos, era Diario Correo, Diario Ojo, luego al Comercio, posteriormente a Perú 21, antes me parece que fue al Diario El Peruano. Bueno, él nos contará. Pero digamos que ha recorrido diarios como fotoperiodista y además luego su salto a la administración pública, nada menos que presidencia del Consejo de Ministros, sector ministerial. Ahora nos contará en qué sector se ha sentido más cómodo. Estamos con Alberto Orbegoso Cimarra. Bienvenido a la otra caja de Pandora, Alberto. Muchas gracias, maestro Ponce. Para mí es un placer estar aquí en su programa, estar por aquí con usted para poder conversar un poco de fotografía, un poco de lo que, la pasión que tengo por la fotografía, porque hasta el día de hoy, pues no me arrepiento de haber hecho ese cambio, ¿no? Como diseñador, después de 5 años, cambiarme a lo que es esta pasión de la fotografía. Y bueno, ya, eso fue en el año 2005, ya han pasado muchos años de eso, ¿no? Sí, Y ahora, bueno, la fusión de la fotografía con el audiovisual, que ahora también es muy importante, pues, en mi vida profesional, pues, ¿no? sí, sin duda hay cambios no solamente a partir de la tecnología, la sociedad misma también se ha acostumbrado a consumir vía estos recursos que además no tienen alcance y tiene casi en dominio de su formación infantil, ¿no? Ya veremos qué sucede en el futuro con los millennials que si no es que desde que nacen están cercanos y en un entorno digitalizado totalmente, ¿no? Pero Sí. bueno, ¿usted todavía alcanzó a hacer fotografía analógica? Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo empecé como fotógrafo. Yo me acuerdo que estaba haciendo unos cursos de diseño, ¿no? En ese entonces, en el año 2002, 2003, estaba haciendo unos cursos de web y me acuerdo que Pietro Vargas, que era el jefe de fotografía en ese entonces de Ojo, me dice, oye Alberto, ¿por qué no? Bueno, mi curso era pues entregar una web y me dice, ¿por qué no me haces una web? Te pago por eso y
y entregas el curso, me dice. Yo le digo, ya, encantado, le digo, Piero. Y en ese entonces él me entrega 3 discos de su trabajo, de su trabajo documental, y ahí fue donde me enamoré de la fotografía. O sea, fue como que yo había visto mucha fotografía, pues no, yo ya cerraba portadas, ya, yo tenía, pues, cuando mi jefe se iba de vacaciones o de descansos, yo era, pues, el que tomaba la batuta, pues, de los cierres de edición en diseño, ¿no? Yo veía mucha fotografía, pero exclusivamente la fotografía documental que él había hecho por muchos, muchos años fue que me hizo como que la chispa de interesarme mucho en la foto, ¿no? Y recuerdo pues que mis primeros pininos fueron pues con cámaras analógicas, pues, ¿no? Este, y fue muy interesante revelar en un cuarto oscuro, o sea, hacer fotografías y no saber qué era lo que tenías, ¿no? A la hora de disparar. Tenías los conceptos, pues, de lo que era iluminación, lo que era, todo lo que te entregaba la cámara, pero en ese entonces no había, pues, un visor donde tú ya veías la cámara, ¿no? Y era muy interesante, era muy, muy muy rico, muy, muy interesante en ese entonces. Además que también fue interesante también conocer muchos fotógrafos que ya venían del analógico y que fueron pues mis maestros, pues, ¿no? Porque, o sea, había pues un sinfín de fotoperiodistas, ¿no? Ahí en Ojo, en el comercio también, en el peruano, en Perú 21, o sea, yo me enriquecí de todo ese valor fotográfico, pues, de todos ellos, pues, ¿no? Y sí, bueno, yo tuve la oportunidad de empezar, pues, con negativo, pues, ¿no? Eso me hace recordar algunas lecturas que me parece interesante asociarlo a tu comentario, en el sentido de que la duda que genera esto de que si lo tengo o no lo tengo, creo que nos obliga a dedicarnos más a lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso, si soy apasionado, ciertamente, pero esta duda alimenta y enriquece precisamente para mejorar en la siguiente experiencia, porque cada toma es una experiencia, ¿no? Es una experiencia de entrega y es un reencuentro de varias formas, ¿no? Y eso lo digo también por mí, ¿no? Me imagino que de alguna manera también has tenido esa experiencia. Pero claro, cuando tú dices que empiezas en diseño, bueno, no está lejos a la fotografía, porque también se utiliza la fotografía en la composición final, porque es una estructura visual, ¿no? que se da para alguien que va a leer, ¿no? O sea, leer el conjunto, ¿no? Vamos a decir el paquete, ¿no? Una publicación X. Ya, incluso ahora, ya sea la web o lo que fuera, ¿no? Incluso, ¿qué cosa es, vamos a decirlo, la moda? Si no es un diseño, ¿no? Para el movimiento, en el cuerpo, en fin. O sea, que lejos no has estado. Y como tú dices, para satisfacción personal, satisfacción, me imagino, por los colegas, es que no te equivocaste. Y de hecho que no te equivocaste porque ahí el material que has compartido es, en realidad, no voy a decir interesante, sino inquietante. Inquietante porque hay algunas en el que me da la sensación de que falta un paso y en otras diste el paso, pero a veces has quedado de alguna manera fascinado. Y creo que ahí está el nivel de profesional, ¿no? Cuando uno encuentra con una escena o un momento que nos impresiona y podemos tener el privilegio de capturarlo con una imagen a través de una cámara, la forma de resolverlo es lo que nos define, ¿no? No solamente como fotógrafo, sino como la experiencia que nos da eso, ¿no? O mejor dicho, la realización en ese instante. Creo que, no sé si compartirás conmigo esto, pero yo a veces en muchos de mis trabajos me he sentido realizado una vez más con algunas tomas. No sé si te ha pasado eso, pero sin duda eres uno de los fotógrafos que veo que tiene bastante techo, sin duda, no solo por la edad, sino por la inquietud de hacer cosas diversas, ¿no?
tu mismo historial te dice, ¿no? Has hecho tantas cosas y no sé qué más podrás hacer. ¿Qué más te atreves a hacer aparte del matrimonio? Mire, maestro, el fotoperiodismo me dio la visión de poder contar todo lo que se podía de una u otra manera contar con fotografía. Obviamente que pues es muy extenso, pues, ¿no? Pero ese día a día te daba pues, no sé, pues hacer una fotografía política y en la tarde te ibas a hacer fotografía deportiva y en la noche te ibas a un concierto y al día siguiente hacías gastronomía y en la tarde hacías retratos. Entonces, esa constante, ¿no? Porque yo obviamente también es una constante y también es un aprendizaje, pues, que hasta el día de hoy, pues, sigo aprendiendo de la fotografía porque es un tema muy extenso, ¿no? Visualmente sigo aprendiendo bastante, sigo buscando todavía nuevas formas y nuevos principios de lo que de una u otra manera aprendí en algún momento, ¿no? Esa parte visual que hace que tú automáticamente veas una foto y sepas de quién es, o esa visión que tú tenías en un momento cuando tú abrías un periódico y decías, ah, mira, qué interesante esta foto, ¿no? Y era esas cosas que me hicieron de una u otra manera empezar a extender un poco más tanto el valor de una fotografía como el principio a donde yo quería llegar con una foto, ¿no? La no monotonía, ¿no? Y eso fue un poco también el cambio, ¿no? Cuando yo agarré una cámara de fotos y empecé a hacer diferentes cosas, veía pues que el diseño y la fotografía, aunque como usted dice, eran un conjunto, porque era como que uno le daba pues el corte a la fotografía, y todo lo demás, era algo que para mí era muy importante, que era la libertad de un trabajo que me daba pues estar en la calle y hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Lo que no me daba el diseño, ¿no? El diseño era muy monótono, o sea, tú ya tenías una maqueta predeterminada, prediseñada y todo era pues pegar y poner y pegar y poner, pero esto era mucho más interno, ¿no? Y por eso que yo creo, no creo, creo que ya no hay muchos fotógrafos apasionados como de repente en algún momento nosotros fuimos o nosotros somos, porque yo todavía soy apasionado por esto, este, y fue porque ustedes también nos dieron ese aliento a ser apasionados, porque veíamos una foto y decía, wow, Juan Ponce, mira qué buena foto, o Dante Piaggio, o Carlos Lezama, ¿no? Y decíamos, wow, qué buenas fotos, y eso nos hacía seguir trabajando nuestras imágenes, seguir haciendo cosas positivas para que de una u otra manera, ¿no? Nuestra forma o visión sea totalmente diferente, pues, ¿no? Eso, ¿no? No sé si, digamos, cómo que las generaciones tratan de graficar su tiempo, ¿no? Eso creo que es lo vital. Y cada autor, cada autor sin duda con su experiencia de vida y su perfil personal también define momentos. Ciertamente, y gracias por las menciones de los colegas. Pero al principio dijiste tu programa, no es mi programa, es nuestro programa, para antes de que lo olvide. Es el programa de todos los fotógrafos, la oportunidad de que tenemos no solamente de compartirlo, verlo, sino creo hacer esto, ¿no? Este feeling de compartir esos momentos muy íntimos, que se traducen en resultados que se comparten, ¿no? Que es la foto finalmente, porque digamos, hay un diálogo en segundos con esos momentos que uno captura y hay sin duda una dosis muy personal en cada elección, ¿no? Ya sea por el compromiso social, ya sea por el compromiso con el tema, ya sea porque de alguna manera estoy tratando de decir algo al resto a partir de mí, de mis dudas, de mis aciertos, y eso es un aprendizaje sin duda. Y un aprendizaje cuando uno habla en medio de comunicación, creo yo,
nos acompaña la sociedad en colectivo, si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto, ¿no? En lo correcto en el sentido de que mi lectura de alguna manera expresa esa inquietud que a través de nosotros llega al gran, digamos, no solamente a los poderes públicos que tienen capacidad decisiva de resolver estos problemas que el medio de comunicación es como un portador y lo pone en agenda, pero nosotros somos esas piezas que hacemos posible. Esto cuando hablamos de fotoperiodismo y en trabajos periodísticos, ¿no? Pero usted ha hecho otras cosas, además de fotoperiodismo. Y vamos a compartir algunas de esas materiales que ha tenido la generosa decisión de mostrarse a través de este programa, digo yo, además de haber hecho cierta observación, como dice, sí, pero maestro, yo no he hecho fotoperiodismo hace tiempo. Y en su momento te dije, bueno, el lenguaje periodístico te acompaña, porque es eso lo que de alguna manera hace posible que uno continúe, digamos, en el desarrollo de las diferentes opciones que nos permite la fotografía, ¿no? Y la fotografía se ha abierto tanto, y creo y de alguna manera me aventuro a decir que no creo que ni siquiera la inteligencia artificial generadora de imágenes pueda competir con la realidad como fuente de experiencia concreta, ¿no? Eso creo que es la gran virtud, la gran diferencia que hace posible el fotógrafo que usa la cámara y tiene la oportunidad de ser de alguna manera infidente de un momento, ¿no? Y lo deja plasmado en las imágenes, ¿no? Como lo hacen todos los fotógrafos. Y creo que si uno tiene apasionado, entonces cada imagen debe ser bastante intenso, bastante, como dicen, esto me dice muchas cosas, ¿no? Esto, oh, me equivoqué de compartir. Vamos a compartir alguna de esas escenas inspiradoras, pero vamos a escucharlo primero a ver qué nos dice él mismo, aunque esta foto es de otra persona. Pero ¿qué te recuerda esto, Alberto? Esa fotografía para mí como es como el inicio bueno, es el inicio, en verdad, de mi vida como fotoperiodista, ¿no? Esa fue una comisión en Caraballo, ¿no? Los niños que trabajaban recogiendo desechos en la basura. Yo tuve la suerte de tener a una persona que yo salía todos los días, pues, con él cuando yo era practicante. Era el maestro Roberto Mata. Él hacía, pues, con Felipe Gamonal, iban por todos lados a hacer las centrales en Ojo, pues. Y yo, recuerdo que siempre era interesante, pues, ir a hacer, pues, reportajes gráficos, ¿no? O crónicas gráficas, ¿no? Con ellos y aprender bastante de Roberto, ¿no? Roberto tenía una forma muy interesante de graficar la realidad, ¿no? Y es por eso que me gustaba mucho decirle, oye, Roberto, quiero salir contigo, ¿no? O Felipe también, oye, vamos a salir, quiero salir con usted, maestro, porque yo siempre he sido así, muy respetuoso, pues, de las personas que tenían mucha experiencia, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y esa foto me la tomó y esa fue una de las primeras fotos que yo, o sea, esa fue una de las primeras comisiones que yo fui con él, ¿no? Eso fue, yo ahí tenía 20 creo que 22 años, si no me equivoco. Y esa era una cámara de rollo que me prestaba Piero. Y ese lente, si no me equivoco, se lo había comprado, era un 20 milímetros que se lo había comprado el maestro Más Cabello, que recuerdo que la estaba vendiendo, le dije, yo se la compro y recuerdo que me la dio y me la dio en partes, me acuerdo, y ese lente pues me sirvió por mucho tiempo, ¿no? Pero muy bonita esa foto. Esta es una experiencia posterior. Ya fue después de haber recorrido tus inicios. ¿Estas son fotografías, consideras que es política o son
registro así de, digamos, como una manifestación, porque esto es sin duda una manifestación de los fujimoristas, ¿verdad? Sí, esa fotografía fue parte de una historia que estuve haciendo cuando Fujimori había llegado a Chile antes de ingresar llegó a Chile y hubo pues diferentes tipos de manifestaciones positivas y negativas en esos días, ¿no? Y traté pues de una u otra manera graficar las dos partes, ¿no? Y una de esas fue pues los mítines, ¿no? De parte pues de la gente que, este, que adoraba. Yo sí le digo que en esa historia pues yo me acuerdo de haber ido a El Salvador a una casa de una persona que era militante fujimorista y donde tenían pues una gigantografía de 3 metros por 3 metros en su sala, ¿no? De Fujimori, ¿no? Y eran muchas personas pues que que decían que él los había ayudado mucho en ese entonces, ¿no? Y me gustó pues esa forma también visual de tratar pues los reportajes y las crónicas. Yo me acuerdo que en ese entonces creo que Mayu Moa, yo estaba, ajá, sí, estaba estudiando, estaba haciendo algunos talleres de fotoperiodismo y me acuerdo que esas fotografías me ayudó a editar la maestra Mayu Moana, me acuerdo. Fue muy interesante, muy bonito, pues armar esta pequeña historia, ¿no? Un pequeño reportaje gráfico de cosas que estaba pasando en el país en ese momento, ¿no? La llegada de Fujimori, que fue como que lo que todo el mundo quería, pues, ¿no? Quería que vuelva a ser presidente de la República. Sí. ¿Esta es un viaje de comisión para exclusivamente en Semana Santa o es o algo que a veces uno hace como iniciativa? Sí, eso fue una iniciativa me acuerdo, para el comercio. Yo en el comercio había sido colaborador por muchos años y yo, bueno, como muchos fotógrafos nos movíamos solos en ese entonces, pues, ¿no? Yo recuerdo haberle dicho a la persona que estaba en mesa en ese entonces que me iba a ver a Ayacucho a la semana santa y por ahí pude pues traer pues una pequeña historia y una de esas era esto que era este, este señor de las velas, creo si no me equivoco, que es una imagen que pesa mucho, ¿no? Y yo recuerdo fue como las 3:30 de la mañana levantándome y agarrando el primer techo donde yo un día antes había hablado para poder subir, ¿no? Y hacer una foto como esa, ¿no? En un amanecer, fue a las 3:30, 2 de la mañana, eso ya estaba pues repleto de gente esperando que salga pues la imagen, ¿no? Eh, es fascinante todo lo que es la liturgia, la ceremonia, toda la manifestación en Semana Santa en Ayacucho, ¿no? Sí. ¿Esta es una experiencia o una foto a partir de una propuesta de un día en blanco y negro o es otra cosa? Mire, este fue en un taller en Gijón, en Oviedo, en España. Yo gané un concurso de fotografía y, y fue nos llevaron a un festival que era la Semana Negra en Oviedo. Bueno, era el taller y también era esta, este, que se da, que es la Semana Negra, que es como los, eh, los autores de libros de policiales y todo eso. Así empezó la Semana Negra, por eso se llamaba, porque eran de policiales netamente los escritos de estos autores. Pero como fue dando forma, se volvió muy sociable, ¿no? Muy cultural, ¿no? Y en esta parte de donde usted ve estas carpas, se ponían pues eh, eran carpas de diferentes países, ¿no?
eran españoles, eran mexicanos, algunas discotecas, vendían comida de diferentes países, ¿no? Y lo interesante de esta parte de la playa era que ahí llegaban los nogaleses. Eran personas que llegaban en botes, ¿no? Y se ponían en esta parte de la playa. Muchos de ellos, pues, cruzando pues, el mar, morían, pues, ¿no? Y esta era, pues, un juego que yo, o sea, parte del taller era salir, hacer fotografías, ¿no? Y conocí a este padre que había llegado a esta playa con su hijo y había perdido a su esposa, ¿no? El bote se había volteado, solo pudo rescatar a su hijo y la esposa falleció, ¿no? Entonces fue muy interesante ver este, que aunque el tema era muy negativo porque había muerto, fallecido la esposa, él hacía que su hijo no, no sintiera de repente esa tristeza de haber perdido a su mamá. Y es por eso que esta fotografía la tomé pues con un contraluz, ¿no? Para poder de una u otra manera graficar esa parte negra del dolor de repente del padre, pero a la vez darle esa felicidad a su hijo jugando con él, pues y hacer que él no se dé cuenta de la realidad del momento, ¿no? Porque era una realidad muy cruda, ¿no? Se salían de sus países, llegaban a esta parte de las playas y ahí esperaban pues que la gente les entregaran comida o algo por el estilo, pues, ¿no? Sí, sin duda hay muchas historias detrás de cada foto, ¿no? Y era bastante emotiva, Sí, los migrantes sobre todo, ¿no? así es. Muy emotivo fue esa Y es el fotografía. maestro El Chino Domínguez. Chino Domínguez, en el bar eh, Queirolo, Es en el Queirolo, ahí de Lima, en Lima, ¿no? Quilca. Sí. ¿Fue para una nota o fue un encuentro personal? Sí, fue para una nota que se hizo para el diario El Peruano, que en ese entonces estaba en El Peruano, y se hizo una nota de él, del maestro Chino Domínguez, y yo fui a retratarlo, ¿no? Ya igual nos habíamos cruzado, bueno, cuando yo recién empecé, yo recuerdo haberme lo cruzado de repente en algún momento al maestro chino. Y fue interesante porque ahí era como hacerle un retrato pues a una persona pues que en verdad también había visto mucho sus fotografías en algún momento, ¿no? Y conversamos un poco, ¿no? Una persona muy abierta pues a contar un poco sus historias, ¿no? Las cosas que habían pasado, habían sucedido. Y fue muy interesante conocerlo, pues, ¿no? Sí, me imagino como todo fotoperiodista tiene una suerte de paralelo con la historia en el tiempo que le corresponde producir como fotoperiodista, ¿no? Es interesante. Sí. ¿Y esto es una manifestación o es un concierto? Ese es un concierto. Saiwa es una persona que quiero mucho, se hizo muy amiga mía, y también su hija, ¿no? Damaris. Y esta fue como una especie de reportaje gráfico que le hice a ella, ¿no? Eh, Después de mucho tiempo regresó pues a Ayacucho y la gente pues la quería y la amaba mucho, ¿no? O sea, hizo ese concierto, se llenó, y ella pasaba por la calle y todas la reconocían, le pedían fotos, fuimos a Vinchos también, al lugar donde ella nació. Fue muy interesante pues estar esta época con ella y creo que también lo propuse para el comercio en ese entonces y creo que también salió si no me equivoco, en Contracorriente. Así es. ¿Y esto, una visita? Eso, sí, una visita al Cusco en un momento, ¿no? Y encontrar pues al Inca que supuestamente patrulla
la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Bueno, hay siempre un personaje que en realidad que vive de eso, ¿no? Sí. ¿El tuya es como encargo de sector público en sector de defensa o es fotoperiodismo? Digamos, para un medio. Mi- esto fue, me acuerdo cuando yo estaba en el peruano, y yo me acuerdo que en el peruano, pues, nosotros teníamos que ir, pues, en saco y corbata, pues, ¿no? Por lo mismo que íbamos, pues, a Palacio, íbamos a hacer mucha fotografía de política, ¿no? Y yo recuerdo esa vez, este, el ministro del Interior hizo una conferencia de prensa por este caso, que había en Aucayacu, habían fuerzas del orden, habían matado a unos terroristas y habían agarrado a otros. Y ahí iba a haber una conferencia de prensa, yo estaba pues en saco y corbata. Hicieron la conferencia de prensa y en ese momento el ministro del Interior dijo, bueno, los que quieran, los periodistas que quieran subirse al helicóptero, nos vamos a Ucayacu. Yo recuerdo que me saqué el saco, me saqué la corbata, lo puse en mi mochila y me fui pues a Ucayacu. Y muchos de los periodistas que estaban ahí, obviamente, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces, en esta comisión viajé con Miguel Bellido, que estaba en el comercio en ese entonces, yo, bueno, yo estaba en el peruano, y, y nos encontramos con una situación como esta, ¿no? Y yo recuerdo, pues, que cuando estábamos bajando a Ucayacu, el helicóptero ni siquiera aterrizó y tuvimos que tirarnos todos, hasta el mismo ministro del Interior. Y encontramos, pues, una situación muy complicada, muchos policías por todos lados, ¿no? Siempre este tipo de cosas hacen que uno, pues, se dé cuenta después de la fotografía, porque en ese momento lo único que quieres es estar en el momento, contar lo que está sucediendo, porque ese es parte de lo que de una u otra manera somos, ¿no? Somos comunicadores que necesitamos fotografiar lo que está sucediendo en nuestro país o en algún lugar del mundo donde estemos, sin saber que de repente nuestras vidas están en riesgo. Pero después te das cuenta, oye, mira dónde estuve, ¿no? Creo que siempre yo he dicho que en la cámara es como que un filtro que nos hace, entre comillas, inmunes, ¿no? Al dolor, al hambre, al calor, al frío, y estar en estas situaciones, pues, queriendo, pues, contar lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Alberto, esta es la escena que comentas, el mismo operativo, digamos, de presentación de los capturados. Sí, esa es la escena que le comento, donde nosotros tuvimos que tirarnos todos en el aire nomás, ¿no? Todos los periodistas y también el ministro del Interior, ¿no? En ese entonces creo que era el doctor Luis Alba Castro, estaba como ministro del Interior, y había llegado pues a Ucayacu por el tema de los terroristas, ¿no? Estamos hablando del periodo de Alan García. Estamos hablando del periodo de Alan García, exactamente. Y este es el mismo tema, ¿no? De Fujimori y su extradición cuando aterriza en Chile y Chile lo retiene por pedido de la justicia peruana, ¿verdad? Exacto, ¿no? Igual como le comento, ¿no? Mi crónica se basó en los dos bandos, ¿no? Personas que lo querían a Fujimori y el otro bando que no lo, que no lo quería, pues, ¿no? Entonces, fue interesante ver ese contraste de que realmente hacía pues, que Fujimori eh, se haya quedado tantos años allá en Japón y después regresar a Chile para llegar al Perú
porque quería de una u otra manera, pues, ser presidente, pero el, la vida dio, pues, un giro de 360 grados y ya, pues, sabemos lo que pasó, pues, ¿no? Ahorita es lo mismo. Acá está la que luego fue ministra de Cultura, ¿verdad? Así es, exactamente. Esto es en Lima, ¿no? Girón de la Unión. Girón de la Unión, sí, exactamente. Eso fue me acuerdo, un pasacalle por el aniversario de Lima. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue para el diario El Peruano. Ah, mira. Vale el comentario en el sentido de decir que los motivos de las máscaras y, y los personajes son de qué región. Ah, aparentemente de Cusco o de otra. No recuerdo exactamente de dónde eran, pero era un pasacalle bien grande por el Mm. aniversario de Lima. Esto ya es retrato del entonces en su condición de ministro de Economía o qué. No, no era ministro en ese entonces ya. Eso fue también para el diario cuando estaba en el peruano. Ya, Yo estuve en el peruano del 2007 al 2011 y fue para una entrevista que le hicieron al doctor, a PPK, ¿no? Que hasta ese entonces pues ni siquiera nadie sabía pues es el que iba a llegar presidente. a la presidencia, ¿no? Mm. Sí. Esta escena, Eh, esa fue para, eh, en, en este tiempo en el comercio, cuando estuve en el comercio, conocí a una señora, la señora se llama Carmen Cortés, era el ángel de Pamplona, y empecé a hacer un reportaje gráfico de ayuda que le daba a toda esta gente, niños y adultos, ancianos, de esta parte pues de Lima, ¿no? Que era Pamplona, ¿no? Y ella iba todos los sábados a darle desayuno a estos niños en lo alto pues de los cerros, ¿no? mm, Era una ayuda muy interesante, ¿no? Y estuve muchos años haciéndole fotos y también llegué a participar de estos desayunos ya como persona natural, ¿no? Ángel, Fue una bonita, un bonito gesto de la señora con este tipo de cosas, ¿no? esto ya son retratos. Sí, ese fue un retrato para una nota para el comercio. Sí, eso fue un retrato. No recuerdo. O sea, yo recuerdo que fue en Miraflores. Sí. Y este es un retrato de Gisela Esta Valcárcel, fue una foto. publicación. Ya, eso fue para una publicación de un suplemento que salía los domingos en Ojo. Y era un suplemento de espectáculos. ¿Qué fin de año por el color? Y yo recuerdo ver este, la persona que estaba con su hija era un fotógrafo. Y ella me dijo, oye, yo me acuerdo que le iba a hacer unos retratos y me dijo, no, pero mejor lo hacemos en el estudio, ¿no? No recuerdo el nombre de la persona, de este fotógrafo. Y yo recuerdo, fuimos al estudio y el amigo muy amable me prestó un eslava, pusimos luces, pusimos este fondo amarillo y yo recuerdo que estaba con, si no me equivoco, con Carmen Castilla, que fue una periodista de espectáculos de muchos años en Ojo. Y esta pues fue una de las portadas del suplemento de espectáculos para el fin de año nuevo, pues, ¿no?
Sí, está fabuloso el retrato. Además que Gisela sabe posar, ¿no? Sabe, en realidad, Y, con mucha y en experiencia. ese, yo recuerdo yo recuerdo con esa foto, como obviamente con diafragma cerrado y todo eso, y en esa me acuerdo que en ese entonces cuando fui a a bajar las fotos, Piero Vargas me dijo, oye, tienes que limpiar tu sensor porque está todo cochino. Es una fotografía que la tengo ahí en crudo, obviamente que se sacó pues para como era para una portada, hay que hacer algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el cable negro, pues que estaba ahí, ¿no? En el centro, se corrigió un poco la parte de los puntos negros que salieron, ¿no? Ah, Pero eso fue la portada de ese suplemento en esos años. Y yo, en verdad, lo interesante, maestro Ponce, es que, como le digo, ¿no? Era la no monotonía de la fotografía y eso fue lo que me apasionó hasta el día de hoy con la fotografía. O sea, es tan, o sea, ninguna foto se parece al día anterior, ninguna. O sea, terminé haciendo, no, trabajando en el suplemento de espectáculos, y de ahí hice política, y de ahí hice gastronomía, y hacía retratos para otras cosas, y me iba a marchas, eh, me intoxicaba con las bombas lacrimógenas, y al día siguiente podía estar en Palacio de Gobierno o cubriendo en la noche un partido de fútbol. O sea, fue eso lo que me hizo de que hasta el día de hoy, pues la pasión por la fotografía, pues, sea pues de como el día uno, ¿no? solo para los que no saben fotografía y vean el programa, ¿puedes contarles cómo logras este efecto? Es un efecto que se hace con el lente, ¿no? Es como con velocidad no tan alta, y cuando tomas la foto giras la rueda del lente y te da ese movimiento, pues, ¿no? Estamos hablando no con un lente fijo, sino con un lente, digamos, tipo zoom. Claro, fue un teleobjetivo, ¿no? 70-200 si no me equivoco. Sí, bueno, ese era el lente que tenía, de 70-200 o de 200-70, ¿no? Claro. Bueno, estos son temas religiosos y te imagino que por Semana Santa, ¿no? Sí, exacto. Eso es en comas. ¿Esto ya es parte de tu trabajo como producción, como fotógrafo de sector público o todavía es prensa? No, eso es prensa todavía. Eso fue en el comercio, si no me equivoco. Cuando estaban haciendo el túnel uno de los túneles del tramo uno, si no me equivoco. Sí, ese sí, ese es del comercio. Viste, obviamente Cusco, ¿no? Sí, eso fue para los 100 años de Machu Picchu. Yo fui fotógrafo oficial para los 100 años. Es una bonita experiencia, me quedé, pucha, estuve como más de una semana ahí, subí a Machu Picchu más de 10 veces. Y pues pues esa semana hubo festividades por todos lados, ¿no? Eh, Y eso fue en Aguascalientes, ¿no? ¿Y esto es reportaje, ensayo o es una, digamos, Esa, otra serie? esa es en el peruano había un suplemento que se llamaba Variedades, y hicimos un reportaje sobre el plan binacional, que es el plan Perú-Ecuador, ¿no? Y yo recuerdo que justo en la frontera Perú-Ecuador había unos niños, tanto de Ecuador y otros niños de Perú, que todas las tardes salían a jugar pues un partido de fútbol, pues, ¿no? Y me hice Contraluz. Es parte de una serie pues que salió en el suplemento Variedad.
¿Y esto ya es algún desastre natural o un problema, digamos, social de ayuda humanitaria o algo así? No, eso fue en el terremoto de Lamas. Si no me equivoco, fue en el gobierno de Toledo. Fue en ¿Todavía en para el gobierno de medios? Toledo. ¿Perdón? ¿Todavía estabas para medios o ya institución? Sí, yo estaba en Ojo en ese entonces. Y yo recuerdo que igual nos llevaron así en un avión y nos llevaron a Lamas. Esta es otra bonita historia por lo que he visto. Sí, yo eh, trabajo con Pudio Ayumbrosio, es, es un amigo, un cumpa que tengo hace muchos años. Y yo ya llevo haciendo 7 años, 6, 7 años seguidos la Yunza Negra, que es un tema cultural que nace en Chincha y lo traen a Lima, ¿no? Todos los años. Y eso se da en el mes de marzo, ¿no? Que lamentablemente este año por temas personales de Puy no se pudo hacer este año, ¿no? Pero bueno, es una festividad muy, muy, muy interesante, ¿no? Y esta, o sea, y es muy esperada acá en Lima, ¿no? Es muy esperada la Yunza Negra, ¿no? Y esta fue un especial para el peruano, también lo- lo interesante que yo recuerdo que no estaba en esta fecha no estaba en medios ya, pero yo recuerdo que siempre que tenía tiempo podía hacer algunas historias, algunas crónicas y les decía a los medios, oye, mira, ¿te interesa esto? Y te interesa el otro. Yo recuerdo que muchas de las cosas que hacía en el Ministerio de Defensa, porque estuve ahí, yo recuerdo haberlo llevado a Somos y muchas de las cosas se publicaron, ¿no? Porque les interesó las historias, ¿no? Esto sí es idea propiamente de prensa, ¿no? Terremoto de Pisco, ¿o me Claro. equivoco? Sí, ese fue el terremoto de Pisco. Yo llegué al día siguiente del terremoto, 3 de la mañana, y me quedé más de una semana, casi 15 días, y fue una de las comisiones más fuertes que me tocó pues cubrir, ¿no? Yo creo que Por el todos tema social, tuvimos la oportunidad de estar ahí, ¿no? sí, el tema social, ¿no? El tema de las familias, que las personas que se quedaron sin sus padres, sin sus esposos, sin sus hijos, las, el tema después de este desastre también, ¿no? O sea, las enfermedades que vinieron por el tema que se empozó, pues, los desagües, que eso trajo enfermedades, ¿no? El tema de la ayuda internacional, el tema, o sea, fue un trabajo bien, bien completo que se hizo ya, ¿no? Yo recuerdo que me tocó viajar con Carlos Lezama esos días, y sí hicimos un trabajo muy interesante sobre ese desastre, el desastre, ¿no? Y esta es una despedida circunstancial de Alan con el, el ahora denunciado expresidente. Es presidente de Ecuador, ¿No? sí. ¿Esto en qué zona es? ¿En la selva? Sí, eso es Iquitos. Sí, en ¿Y, Iquitos, en un sobrevuelo. y es sobrevuelo, digamos, para medios? ¿O me da la sensación que es institucionaria, sector público? Sí, ya creo que estaba en el Ministerio de Defensa. Sí, ¿no? Sí, ya estaba en el Ministerio de Defensa. ¿Y esto es un ejercicio militar por una fecha Sí, especial o es solo ejercicio militar
digamos, de capacitación o confraternidad? ¿Cómo es? Sí, es un ejercicio militar que se realizó en el gobierno de Alan García y yo recuerdo ¿no? que bueno, nos llevaron a los periodistas a este punto, ¿no? Y hubo pues una serie de cosas que hicieron pues los militares, sacaron tanques, se dispararon cohetes, fue gráficamente fue muy interesante, ¿no? Y esto corresponde ya cuando estás en el sector defensa, porque has estado un buen tiempo en el sector defensa, ¿no? O más en PCM. Estuve, a ver, en Ministerio de Defensa, ingresé en enero del 2013 y me quedé hasta abril del 2015. Y de ahí llegué a estar en PCM, en la presidencia del Consejo de Ministros, de 2015 hasta el 2019. De ahí paso a una entidad del Estado que se llama De Vida. Ahí trabajé muchas cosas pues, en el BRAEM. E inclusive la anterior foto que pasó, esa fue un reportaje de esta élite de las Fuerzas Armadas que salió en Correo Semanal, me acuerdo. Y yo estaba en el Ministerio de Defensa y como le digo, ¿no? Hacía algunas historias y hablaba con algunos amigos, ¿no? En diferentes medios y si les gustaba la historia, pues me decían, oh, me interesa, ¿no? Y les daba el material para que los publiquen, ¿no? Y eso, digamos, que es una suerte de, digamos, de reconocimiento interno por tu capacidad o tu relación con un medio, cuando eres, digamos, alguien que pertenece al sector público o no te consideran, digamos, esos logros. Mire, yo le cuento, aunque yo seguía, o sea, yo pasé pues de como de medios de prensa a instituciones del Estado, pero el fotoperiodismo todavía, o sea, era como que todavía te llama, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, aunque yo ya estoy muchos años no metido en medios de prensa, pero todavía me llama, ¿no? De repente a salir a una marcha, a cubrir algo, porque eso es algo innato que no se olvida, ¿no? Y lo mismo me pasaba en los diferentes instituciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, veía algo interesante, hacía fotos, y lo único que quería era oye, ¿quieres esto? Lo puedes publicar, ¿no? Porque yo todavía sentía ese deseo de publicar en un medio y ver mi trabajo, pues, impreso, pues, ¿no? Porque es lo que muchos de nosotros todavía seguimos con ese tema, ¿no? De verlo impreso, ver la fotografía en un medio, en un medio, ¿no? Que aunque ahora, pues, lo digital te lleve, pues, a verlo, pues, en una computadora, en una web, pues, ¿no? Pero, pero todavía, pues, es rico ver, pues, tu trabajo, pues, impreso, pues, ¿no? Y eso era lo que yo hacía, pues, en las instituciones del Estado, hacía algunas historias y iba, pues, a Somo, le decía, oye, mira, tenía algunos conocidos, oye, ¿te interesa esto? Iba a Domingo, en República, o iba, pues, al Correo Semanal, y si a alguien le interesaba, pues, les daba mi trabajo, ¿no? Y era un tema más que personal, más que alguien me diga, oye, está chévere que estemos publicando estas cosas. Era un poco más el tema del trabajo que yo quería, pues, todavía seguir, pues, estando vivo, como se dice, pues, en medios, ¿no? Con Sagasti, ¿tú ya estabas en Palacio como fotógrafo o llegas con Sagasti a Palacio? Y bueno, con el expresidente Sagasti fue interesante, yo estábamos en pandemia, yo trabajaba en Devida y estábamos haciendo remoto, me acuerdo. Hacíamos proyectos que la gente nos mandaba material, yo ya estaba editando, yo editaba ya videos
no podíamos salir a la calle todavía a hacer fotografías, no salíamos con Debida, porque en Debida todo era en provincia, ¿no? No podíamos viajar todavía. Y yo me encargaba de hacer algunos proyectos en tema de videos, edición de video. Y fue interesante porque me llaman a Palacio de Gobierno diciendo que había la posibilidad de trabajar con el presidente Sagasti, ¿no? Y era pues todavía para mí un honor pues poder trabajar para un presidente de la República, ¿no? Fue, fue algo pues que este, me gustó que me llamaran de repente a poder de repente ser parte pues de un equipo, ¿no? Y yo fui fotógrafo, bueno, de ahí ya me acuerdo que llamé a dos fotógrafos amigos, Ernesto Arias y también a César Fajardo, para poder este, crear el equipo pues, de fotógrafos que íbamos a seguir al presidente por estos 9 meses, ¿no? Fue muy interesante trabajar con él, ¿no? Muy interesante porque era una persona muy humilde, muy expresiva, este, era muy respetuosa, hablaba con todo el mundo, ¿no? Fueron 9 meses muy interesantes con el presidente Sagasti y obviamente que es otra lectura también, ¿no? O sea, trabajar para un presidente, obviamente que nosotros como fotoperiodistas ya sabíamos lo que los medios que necesitaban como, como en el tema gráfico, ¿no? Pero fue interesante porque nosotros éramos pues este equipo de fotógrafos que teníamos que hacer pues que la comisión que había tenido el presidente al día siguiente en los medios sea una foto potente, pues, ¿no? Una foto que de una u otra manera te grafique lo que estaba sucediendo en su gobierno, ¿no? Era el tema de las vacunas, ¿no? Ese día fue interesante, pues hicimos todo este, hicimos toda una estructura de comunicación audiovisual y visual también, ¿no? Trabajamos con algunos fotógrafos de algunos ministerios, amigos de nosotros, amigos, también trabajamos con gente andina. Y bueno, como te digo, trabajar en el gobierno del expresidente Francisco fue muy interesante. Muy Eh, interesante, enriquecedor también como profesional, ¿no? no, sin duda. Y en este caso de Arauz, ella está, según por la foto que veo, está en la presidencia del Consejo de Ministros o dónde? Sí, está en la presidencia del Consejo de Ministros, esta es como una especie de galería, un pasaje largo donde están todos los primeros ministros, ¿no? Desde el primero hasta el último en ese momento. Y esta foto, pues, es una foto que no, o sea, muchas personas pensaban que era armada, ¿no? Y yo te digo que no, esta foto fue una foto que en el momento sucedió, ¿no? Esta señora había perdido a su hija, que había sido quemada, y había sido muerta salvajemente por una persona, y ella fue a pedir ayuda a la premier para que la muerte de su hija no quede que no quede ahí nomás, ¿no? Y que se busque al culpable, ¿no? Y este abrazo fue un abrazo real, ¿no? Fue un abrazo donde ella agarró, la miró, se miraron y ella la abrazó y ella le dijo cuánto lo siento, ¿no? Fue en este momento donde yo lo único que hice fue mirar, disparar y, y esta foto pues fue una foto que sucedió en un segundo, ¿no? Sí, sí. ¿Y esta es tu despedida, según lo que vi de Perú 21? ¿Son fotos Sí, tuyas, la mayoría? sí, todas las fotos son mías, bueno, de todas bueno, algunas portadas, ¿no? Y algunas páginas de adentro. Yo siempre digo que todos los lugares donde yo estuve fue un aprendizaje muy bonito. Y aparte de eso de que
hice muchos amigos, muchas personas con las cuales compartimos muchas cosas, muchas personas increíbles como personas, como profesionales, ¿no? En Perú 21, pues tuve la suerte de estar al costado de Martí Pauca, bueno, Lucho González también, César Fajardo, este, y algunos nombres que perdonen si me olvido, pero Nancy Dueñas, este, trabajé con bastantes periodistas que a la final después hasta el día de hoy sigo viendo, ¿no? Fueron bonitas épocas ahí en Perú 21, ¿no? Y esta serie de fotos ya es, digamos, para el sector público. Esas sí son para el sector público. Y yo hace un tiempo, ¿no? Hace unos meses atrás, estuve en una entidad del Estado que se llama Proinversión, ¿no? Y ahí hice mucha fotografía en dron, hice mucho documental en temas de video, y ya en este lugar empecé a hacer bastante, hice mucho video, ¿no? La primera parte de la proinversión fue de fotografía, pero después creamos estos proyectos muy interesantes de las cosas que se hacían en esta entidad del Estado, y la idea era cerrar el círculo, ¿no? Era qué había hecho Proinversión en este lugar y cómo estaba, este, y cómo estaba posicionado su gente o el pueblo en las cosas que había hecho Proinversión, ¿no? Fueron bonitos, fue un año que estuve por ahí haciendo este tipo de trabajos que fueron bien interesantes, ¿no? Lo bueno es que lo que estamos viendo, parte de estos trabajos, hay una solvencia en el manejo de los lenguajes, ¿no? De prensa hasta institucional, ¿no? Y este salto de intento de ensayo, cuéntanos cómo es esta búsqueda de experiencia de otro tipo de fotografía. Eh, tengo ese trabajo todavía que lo sigo haciendo, ¿no? Este proyecto personal sobre desnudos, que de una u otra manera, como muchos fotógrafos de desnudos, tratamos de que el desnudo sea un arte y no sea algo burdo, ¿no? Algo que lleve al morbo, ¿no? Tratamos que este desnudo, pues, se pueda contar algo muy lindo, muy interesante, que tenga mucho movimiento, que tenga una estructura con los contrastes, con los claroscuros, ¿no? ¿La, Y la propuesta fue tuya o de ellos? Porque veo por el tipo de zapatillas son bailarines, ¿no? sí, no, eso es una propuesta mía, ¿no? Es una propuesta de llevar el desnudo a diferentes, de repente a diferentes profesiones, a diferentes personas, ¿no? No tanto profesiones, sino personas, ¿no? Personas que tienen algo que contar con el cuerpo, contar con lo que hacen, ¿no? Y este proyecto todavía lo sigo haciendo, ¿no? No ha estoy como sido, que, no ha sido publicado, nada, sigue no, en proceso. todavía no ha sido publicado, todavía todavía creo yo que todavía tengo mucho más que contar con este proyecto, ¿no? Va a ser interesante cuando consideres que ya esté de alguna manera su primera fase, ¿no? Porque siempre los proyectos tienen fases en que uno cree que va a completar y luego descubre que puede dar para más, ¿no? Así es, sí. Y este ya es otro tipo de trabajo. ¿Este es prensa o ya es, digamos, como parte digamos, de servicios de espectáculo o empresas o orquestas o grupos musicales? Mire, yo le cuento de que yo hasta el día de hoy sigo haciendo fotoperiodismo, y eso me he dado cuenta en este transcurso del tiempo, ¿no? Porque lo que hago ahora, que es más temas, de repente
trabajar más en el tema públicos o temas corporativos. También he tenido la suerte de trabajar ahora con artistas, ¿no? Como bueno, Yajaira, Cielo Torres, y trabajos muy amplios, ¿no? Por ejemplo, con Yajaira trabajé 2 años y ahora sigo trabajando con algunos proyectos pequeños, ¿no? Este, haber trabajado con Yosimar también 2 años, haber hecho giras allá afuera también en Estados Unidos, hicieron pues que también esta parte o proyectos con artistas en conciertos sea también interesante, porque ahora el tema de las redes son las formas como ellos venden su producto, ¿no? Y lo que nosotros como fotógrafos o fotoperiodistas, ¿no? Nosotros que necesitamos hacer que ellos sigan en esta lucha constante con su profesión o con su carrera, ¿no? Y nosotros es lo que hacemos, o sea, el contenido que hacemos en el tema de fotos o el contenido de reels o el contenido audiovisual, el contenido de lives también, ¿no? En vivos, poner unas, no sé, ahora pues con Yajaira estamos haciendo en vivos con 4 o 5 cámaras, meterlos en una línea de edición y hacer que ese video tenga las vistas necesarias como para que ellos sigan vendiendo su producto a empresarios y todo eso, hacen que traslade el fotoperiodismo a otro tipo de trabajos, ¿no? Porque eso sigue siendo fotoperiodismo. ¿Por qué? Porque tienes los encuadres, tienes la forma como hacer que esa imagen que tú veas no sea una imagen dura, como un registro, sino hacer que la imagen pues te cuente algo también, pues, ¿no? Como lo que hacemos en fotografía, ¿no? Y por eso también yo digo que para nosotros los fotógrafos es mucho más fácil hacer video porque nosotros ya tenemos el tema de de cómo graficar una historia, o sea, la forma de graficar una historia, la forma de graficar un reportaje o una crónica nos ha hecho tener el tema visual mucho más amplio para poder hacer video, ¿no? Que un videógrafo, con todo el respeto que se merecen todos los videógrafos, pasar a hacer fotografía, ¿no? Que es un poco más difícil, creo yo. Puede ser en la medida de que la imagen fija, digamos, es más, más delicado en el sentido porque tiene que elegir. Aquí un video es una secuencia en que puede tomar su tiempo y al principio sin duda es una crisis para el fotógrafo de esperar, no sé, pues 20, 15 minutos, ¿no? Pero es algo que uno aprende, ¿no? Porque uno está El, acostumbrado a fracciones de segundos, ¿no? De coger, así es. capturar, en fin. Pero Bueno, es lo que tú, disculpa, solamente para terminar una idea, lo que hemos visto y lo que has compartido con nosotros es precisamente eso, ¿no? El dominio del lenguaje periodístico que permite que la producción, de alguna manera, como otros colegas están haciendo, es que tu ventaja como fotógrafo, como es el manejar el lenguaje de comunicación visual para medios, y eso te hace, digamos, de alguna marca la diferencia porque gran parte de los trabajos tuyos finalmente y pretenden llegar al gran público, ¿no? Y para eso necesitas tener, digamos, el dominio, la expertise de producción digamos, con ese lenguaje que se acomode precisamente a las lecturas en sentido periodístico, en sentido de comunicación, y en parte de tu ventaja de haber ejercido diseño te da un sentido bien marcado a lo que es publicidad, ¿no? claro, por supuesto, ¿no? O sea, yo como le digo, nosotros como que hemos empezado haciendo fotografía, fotoperiodismo y llegar a cambiar esta fotografía y darle un poco de movimiento darle movimiento con el audiovisual, nos ha ayudado esta base de la fotografía a de repente tener mucho más criterio sobre lo que queremos contar o a dónde queremos llevar esta información, ¿no? Hablando en temas de video, ¿no? Entonces nosotros
sabemos de una u otra manera contar una historia, y ya con contar una historia, ya con video, es es muy, muy interesante, ¿no? O sea, igual llevas la fotografía al video, o sea, se convierte esta fotografía en un tema audiovisual, ¿no? Y obviamente que también, y aún así, el fotoperiodismo todavía sigue en este cambio, ¿no? No es que dices, no, el video es otra cosa. No, no es otra cosa. O sea, el video es el conjunto de cosas que hiciste en el pasado, lo complementaste con la fotografía, con el fotoperiodismo, y ahora lo haces, y ahora lo haces video, ¿no? Y es esa visión que yo sigo explorando con respecto a mis trabajos personales, ¿no? Cada imagen mía es una foto. O sea, es así, ¿no? O sea, cada foto, cada frame que tú pones en una imagen es fotografía. Eso es. Este es el programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Alberto Orbegoso Simarra, contándonos no solamente su experiencia, y después nos comente cómo es su productora, porque ahora tienes una productora. Y para lo que Sí, acabas de comentar últimamente, se necesita tener el concepto de productora, que no solamente es, digamos, Alberto el que tiene, hay muchos otros colegas que han llegado y ya incluso hacen producciones, digamos, de cine, y eso conversamos, ¿no? bueno, tengo la productora hace ya más de 10 años. Es una agencia Contraluz que, empezó como una agencia de fotografía, y ahí se empezó el tema de las redes sociales, empezó a cambiar también el tema del video, el tema audiovisual, y ahora pues estamos en el tema de contenido de redes sociales, porque es lo que ahora pues todas las empresas necesitan, ¿no? Ese contenido de fotografía y video para poder vender productos, para poderse vender también, ¿no? Porque también trabajo también con algunas artistas, bueno, como Tula, como Cielo Torres, como Yajaira, que necesitan pues seguir creando contenido para, para seguir pues vigentes pues en redes sociales, para que las empresas las puedan contratar para algunas campañas, ¿no? Y bueno, también en la agencia es también bueno, es una productora también de bodas. Hago bodas ya hace más de 10 años, ¿no? Como también te digo, primero empezando como fotógrafo y ahora también viendo pues el tema del video, pues, ¿no? Eh, y bueno, y también pues haciendo cosas corporativas, haciendo cosas con dron también, ¿no? Trabajando fotografía y video con dron, y hacer también pues que el video también pues tenga este valor agregado que es ahora pues el tema pues pues, de este tipo de videos o tomas, pues que antes pues era muy difícil, tenías que subirte pues un avión o un helicóptero para poder hacer una toma, que ahora pues lo puedes hacer pues con una cosa tan pequeña y significante como un dron, ¿no? Pero que te da un valor agregado muy interesante para los proyectos, ¿no? Este es el programa La Otra Caja de Pandora, estamos conversando con Alberto Orbegoso Simarra, que efectivamente tiene ahora, además de ser Alberto Orbegoso, tiene su empresa Agencia Contraluz. Y eso digamos, nos felicitamos de que esta profesión te dé eso y seguramente te va a dar más. Y te agradezco que hayas tenido la paciencia de dedicarle este programa de tu tiempo y felicitarnos sin duda de podernos mantenernos en la profesión que has elegido. Hay muchos colegas, espero que tengan también el éxito que desean a pesar de que la situación, tanto económica como, digamos, social, es un poco complicada, ¿no? Un poco complicada. Yo sé que para todos ha bajado las opciones, digamos, no es la prosperidad que uno deseara, pero creo que no solamente los contactos que tú, me imagino, o por lo que veo, has desarrollado, te permite tener una cartera de clientes que te hace pasar, digamos, la crisis no tanto en sentido crisis terrible, que para algunos sí es complicado.
Como siempre, hay cosas digamos, que son producto precisamente de lo que tú nos has comentado, del esfuerzo, de la entrega y el nivel profesional y humano que se ha merecido el respeto en tu trayectoria. Lo cual me sumo a los que te felicitan, te admiran y que reconocen aquí tu nivel profesional y que lo muestran, ¿no? No es cuestión de que uno esté ufanándose, ¿no? Sino ahí está, ¿no? Ahí está para que lo vean y eso ha sido un espacio precisamente para ver no solamente tu trabajo, sino lo que estás haciendo ahora. A veces cuando les he hecho la propuesta de participar en el programa, a veces me dicen, sí, pero ya no hago prensa. No, lo que pasa es que el recurso de comunicación visual continúa, no estará en el soporte como tal, como medio de prensa, pero el lenguaje y el expertise que se ha, digamos, aprendido en este proceso de hacer fotoperiodismo es lo que nos acompaña y que nos da y que nos permite marcar cierta diferencia con otros niveles profesionales. Este es nuestro lenguaje o nuestro speech o nuestro, como le dicen cuando haces la serie de, como dicen en el cine, la siguiente secuencia. Este es para la siguiente entrega del programa de otro invitado. Te agradezco, Alberto, tu paciencia y el tiempo que te has dedicado a recopilar tu material de, de muchos años atrás. Pero bueno, eso es para bien de los que nos han visto, los que nos van a ver y esperemos que puedas seguir mostrando más cosas, Alberto. Gracias, maestro Ponce, por la invitación, gracias por, no, más bien mil disculpas por no tener de repente más tiempo para poder conversar y sería muy interesante seguir pues, esto, a, a llevarlo a otro nivel, ¿no? Pero me ha gustado volver a conversar de fotografía, volver a conversar de fotoperiodismo. Y lo único que yo sí siempre les digo a las personas que sean apasionados con lo que hacen y que nunca dejen de aprender y nunca piensen que algo nunca va a evolucionar. Todo evoluciona y la fotografía en algún momento hasta el día de hoy ha evolucionado, ¿no? Y ha evolucionado para bien y tenemos que seguir avanzando y no ser reacios al cambio. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que saber también que esta profesión es así, es de cambios, es de aprendizaje. Y nada, maestro, muchas gracias por esta oportunidad de pues, poder conversar con usted y poder eh, darle a conocer a las personas pues, un poquito de esta profesión que me ha llenado pues, de bastante dicha, pues, ¿no? No hay nada que agradecer, Alberto, más bien a ti, pero eso somos, la otra caja de Pandora, eso somos. Este ha sido el programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Alberto Orbegoso Simbarra. Hasta la siguiente entrevista. Nos vemos, Alberto, y gracias nuevamente Muchas gracias. a ti. Esto ha sido el diálogo, la conversación, el encuentro entre ustedes, quien les habla, y Alberto. Si recuerdan, él nos dice, ustedes, sí, ustedes, nos dieron ese aliento de ser apasionado. Veíamos sus fotos y decíamos, qué buenas fotos. Refiriéndose a los fotoperiodistas como Dante Piaggio, Carlos Lezama y otros que él veía en los diarios y a diario, o como diseñador. Sin duda, pertenece a esa otra generación multilenguaje en lo visual. Él afirma que eso les hacía seguir trabajando para que sus formas de ver sea totalmente diferente. Sin duda, estaban construyendo su propia visión, así como su propia, digamos, autoría, como corresponde
a lo contemporáneo, el manejo audiovisual en mayor dimensión. En la edición anterior les decía que con el apoyo de otros colegas estamos abriendo un poco más a la otra caja de Pandora. Como saben, la fotografía nos plantea un abanico de posibilidades. Una de ellas es el fotoperiodismo. Que una foto concebida en sentido periodístico, esto es, recogida en un lugar concreto, a partir de un acontecimiento, una noticia, una cobertura, un documental, en fin. Que esas fotos encuentre espacio en algún medio de comunicación le da ese estatus de periodística. Tanto como pregunta como afirmación es válida. En estos tiempos de inteligencia artificial y la generación de imágenes, la incorporación de nuevas herramientas con inteligencia artificial en programas como de edición de fotos, de retoque, como es Photoshop y otros, que son la herramienta de trabajo de todo fotógrafo o fotoperiodista. Las fotos, a pesar de todo este proceso, tienen una valoración a partir de la fuente y el destino de esa fotografía. Ese será nuestro tema en el que estamos trabajando, porque además esta apuesta o este encuentro que tocará estos temas será en vivo. Más adelante, en el siguiente programa, les comentaremos quiénes serán nuestros invitados que tocarán este tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos que están muy en boga. Pero creo que es necesario que los fotoperiodistas y profesionales que ven el tema podamos tener la oportunidad de compartir nuestras ideas a partir de la experiencia concreta. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. Hasta la siguiente semana con un nuevo o nueva invitada o invitado.